Bienvenidos a Impostores Podcast, un espacio que nació con el propósito de autoevaluarse y de reflejarse en otras personas en algo tan común y cotidiano como lo es el síndrome del impostor. Esto es algo que parece que solo le pasa a una que otra persona, pero es más común de lo que podemos llegar a creer. Este es un espacio que nace con el propósito de conversar, compartir y exponer esas vivencias que nos han llevado a enfrentarnos a este síndrome del impostor. Con amigos, conocidos e invitados, vamos a estar compartiendo y exponiendo las herramientas y las fórmulas que nos han permitido a cada uno de nosotros enfrentarnos a este síndrome del impostor. Bienvenido a este espacio, bienvenido a Impostores Podcast. Parce, nuevamente gracias, porque como te lo estaba diciendo, siempre ha habido la buena vibra y la disposición de apoyar, a pesar de que de pronto sin estar de acuerdo en los caminos o en los cómo, siempre ha habido como una retroalimentación positiva y que siento que hemos sido testigos mutuamente del camino el uno del otro, así no estemos presentes todo el tiempo, porque pues vos y yo no es que hablemos 24/7, pero cuando hemos hablado, me lo decías ahorita y lo recibí con mucho cariño, han sido conversaciones nutritivas, han sido espacios constructivos y que de alguna manera algo de valor le hemos dejado al otro y nos hemos mostrado al otro. Entonces, primero empezar agradeciéndote por tomarte el tiempo de estar aquí. Y bueno, para empezar, o bueno, antes de entrar en materia, pues las personas que de pronto no te conozcan, no te hayan visto, eh, contarles quién es Matthew y por qué Matthew está presente hoy aquí. Ok, bueno, para todos mucho gusto. Mi nombre es Matthew Moore. Tengo 31 años. Nos conocemos con el Vic hace como desde el 2020. Trabajamos juntos en un proyecto. He sido independiente desde los 20, 21 años más o menos. Siempre he tenido negocios. Actualmente soy creador de contenido. Tengo también negocios como independiente. Y siempre he sido una persona, desde que descubrí el emprendimiento, desde que descubrí el desarrollo personal, he sido siempre a favor de impulsar y de incentivar a que otras personas también lo hagan, a ser valientes y enfrentar todos esos demonios que uno siente a la hora de dar pasos y que al final del ejercicio siempre la recompensa es mayor cuando uno se atreve a hacer lo que como dicen el dicho, pues que el éxito siempre está detrás del miedo. Y a eso me he dedicado los últimos 7 años. Este último año fue un año de reencontrarse, de explorarme, porque, pues te cuento algo así como muy personal. Yo hice un trabajo con psicología y me di cuenta que me ha pasado muchos años como trabajando solo por hacer plata o solo por crecer financieramente, pero descuidé mi felicidad, descuidé mi paz, mi tranquilidad. Y de ahí fue que empecé con el tema de, de Probando Motores, que es la cuenta con la que yo trabajo actualmente como creador de contenido. Al principio fue un proyecto simplemente de hobby y yo dije, pues voy a hacer videos de YouTube y si gano algo de dinero, pues con eso mismo hago otros viajes. Y básicamente era como simplemente hacer viajes en moto, porque es algo que a mí me apasiona, me emociona. Y dije, pues es como una forma de financiar el hobby. Ujú. Cuando de un momento a otro, pues empezaron a pasar cosas hermosas y terminé como volviéndolo mi fuente principal o por lo menos mi atención principal de vida. Y actualmente es a lo que nos dedicamos prácticamente de tiempo completo, además de que tengo pues otras fuentes de ingreso con otros negocios, pero pues digamos que esto ya no es un negocio, sino que es mi proyecto de vida. O sea, es lo que yo quiero hacer, es lo que me apasiona, lo que me emociona y lo que conecta con lo que soy yo en mi interior. O sea, lo que yo disfruto, que no veo como trabajo, sino como, ni siquiera como un esfuerzo. Independientemente que requiera esfuerzo, valga la redundancia, sino que realmente o sea, es una chimba. Justamente estaba pensando en eso ahorita porque nos conocimos finalizando 2019, 2020 exactamente. Correcto. Y cuando nos conocemos, era otro Matthew y era otro Víctor, completamente distintos. Nos conocimos con un proyecto de emprendimiento donde, cuando yo le cuento esta parte mía a la gente, le digo, yo era un ignorante soberbio, porque nos conocemos en un proyecto multinivel, un proyecto de red de Ajá. mercadeo. Y yo me acuerdo que sentados en la plazoleta de Limonar Premier en su momento,
fui con otro nombre el centro comercial, pues lo que yo vi fue exactamente lo que acabaste de decir. Yo quiero hacer es plata, pero ¿para qué? Y en ese momento fue como, aquí hay un camino, y me acuerdo mucho que hablábamos de, vos no tenés que irte a vender los productos, vos tenés que ir a presentar el proyecto y que la gente te compre el proyecto y se meta al proyecto y no sé qué. Y en mi inconsciente arrogancia de ese momento, pues perdón, que aún para presentar un proyecto hay que tener ciertas habilidades. Entonces, justamente ahora pensaba en eso y en todo este camino de ya 6 años, casi 7 años, porque es un cambio muy drástico. O sea, una persona que se dedica a este tipo de negocios, que a mucha gente le va muy bien y que lo hemos hablado por fuera de cámaras, no hay nada en contra del modelo de negocio porque funciona. ¿correcto? Eh, de golpe, o por lo menos ante los ojos del mundo, se sale de hacerlo y se dedica a algo que muestra una vibra muy diferente. Ujú. Porque te he visto en auditorios, te he visto en tarimas presentando, liderando, te he visto en salas de Zoom, moviendo gente y potenciándole a la gente, inspirando a la gente. Pero ahora que te he visto con este proyecto de Probando Motores, dándole a la gente algo que necesita cuando va a comprar una moto, que es una cosa del diario vivir, que no genera plata, sino que por el contrario gasta plata. Siento que lo que se proyecta es incluso aún más fuerte que lo que se proyectaba en la tarima. Normalmente, cuando uno empieza algo, sé que antes de empezar en el tema del multinivel tuviste negocios en el centro y estudiaste y trabajaste vendiendo electrodomésticos, porque digamos que esa parte de la historia ya la hemos hablado en otros espacios. Cuando uno empieza algo, siempre está esa duda. Cuando uno va a presentar una entrevista de trabajo a una empresa, siempre está, ¿será que sí me van a contratar? ¿Será que yo sí cumplo el perfil? Porque lo que hablaba en el episodio del Canelo, este mensaje no es renuncie y monte su negocio, sino enfréntese a sus temores, aunque sea presentándose en una entrevista o yendo a escoger una carrera. En tu vida, como independiente, como administrador, como líder que has sido, ¿cuál fue esa primera vez donde te enfrentaste como a esa voz de, ¿será que sí voy a ser capaz? ¿Y qué hiciste al respecto? Pues mira, Vic, justamente con lo que estábamos conversando ahorita, te cuento cómo fue mi experiencia, porque yo siento que yo me tuve que enfrentar al emprendimiento por necesidad, no por elección. Ujú, O sea, estrictamente supervivencia y no por aspiración. Cuando yo me quedo sin trabajo, yo en ese momento, yo como trabajaba los domingos, yo descansaba entre semana. Casualmente ese día yo estaba descansando, pero estaba estudiando. A mí me llaman y me dice o sea, yo estaba por una temporal. Me llama la persona como jefe en el temporal que nunca me había hablado con ella y me dice, hola Mati, ¿cómo estás? Mucho gusto, Pepito Pérez. Yo, sí, señor, ¿qué le puedo servir? ¿Usted está descansando hoy, cierto? Yo, sí, sí, señor. No, usted descansó, usted no está descansando hoy, usted trabajó hasta ayer. Mi negro, yo ese día sentí, por eso te pregunté cuál había sido tu sensación, porque la mía fue de desesperación. Te lo juro que fue tan física. Yo sentí un baldado de agua fría de la corona a los pies. Sentí que se me bajó la presión. Sentí que se me caía el mundo. O sea, eso fue peor que terminar con el amor de mi vida, pues. Y en ese momento, a mí lo único que me preocupaba es con qué iba a responder, porque me he considerado una persona responsable con todo el tema de la cuota de la universidad, la cuota de la moto, la cuota de la cama, la cuota del televisor, la cuota de la nevera, la cuota de la lavadora. O sea, yo tenía 19 años más o menos y cuando yo empecé a trabajar a los 18, lo primero que empecé a hacer fue cambiarle a mi mamá como sus cosas de la casa, los electrodomésticos, todo eso, pero todo eso era a crédito. O sea, ujú. prácticamente yo trabajaba para pagar mis créditos, pero era feliz. Tenía la moto que quería en el momento, estaba estudiando, o sea, yo me sentía en progreso. Cuando me quedo sin trabajo, loco, yo dije literalmente, a mí me despiden un 21 y a mí me pagaban cada 10 días. O sea que a mí el día 20 ya me habían pagado y yo como buen colombiano, el día 20 había pagado lo que correspondía y dejé como 30.000 pesos para la gasolina hasta el 30 que me llegaba el próximo pago.
Entonces me dicen, en 15 días le enviamos como la liquidación correspondiente, tienen que devolver los uniformes y no sé qué. Iba a presentar un parcial y el profesor o profesora, no recuerdo, me dijo, o se va para la enfermería o se va para la casa. O sea, yo me imagino que yo realmente estaba pálido. O sea, a mí me preocupaba, yo no pensé en que si me voy a demorar en conseguir trabajo, en que si yo soy bueno o que si soy malo, por qué me despiden, porque realmente era bueno. Yo lo único que pensaba era, ¿con qué voy a pagar todas esas deudas que yo tengo? A mí me dan de liquidación 300.000 pesos. O sea, tengo los datos súper presentes porque es un antes y un después de mi vida. Yo llamo a un primo y le preguntó, pues, que qué hago con esa plata, que él tenía un negocio, que qué me recomendaba. Entonces me dijo, vaya donde tal persona en el centro, compre mercancía, tal mercancía, la vende. Y yo empecé. Te voy a contar algo. Cuando yo hago mi primer pedido, yo compré por relojitos. Yo dije, mañana le pongo precio. Al otro día no hice nada. Mañana hago inventario. No, primero tengo que hacer inventario. O sea, primero inventario. Al otro día, no, primero tengo que separarlo entre hombres. O sea, estuve casi un mes postergando el salir a vender por miedo al rechazo, o sea, por lo que fuese, yo encontraba la manera de evadir la acción de empezar. Y me acuerdo tanto, un amigo que quiero mucho, él se lo he dicho infinitas veces, pero yo sé que él no alcanza a dimensionar lo importante que él ha sido en mi vida, porque es muy similar, o sea, no es alguien con el que yo comparto 24 horas, pero que ha sido trascendental en mi vida. Él me llama, me dice, parce, por cierto, es calvo, parce, si está viendo esto, tiene un parcero acá igual que usted. Parce, como a usted, porque yo lo conocí a él en los almacenes de cadena. Ujú. Entonces me dice, yo le dije, no, negro, pues voy a empezar un proyecto, Mi dijo, pana, véngase para la casa. Véngase para la casa que yo no tengo, pero así se me fía, pero yo le compro. Entonces yo me fui para la casa de él, me compró para él, no me compró de contado, me fió, pues no tenía dinero, pero fue mi primer cliente y me dijo, espérate, te llevo donde mi tía. Entonces fuimos donde la tía y me compró el primo, la prima. O sea, ese día me gané como 150.000 pesos, aunque no los vi. Y ahí viene la lección de vida más importante en ese momento. Yo no los vi, pero sentí que me los gané. Y inmediatamente se derrumbaron todas las excusas, todos los míos, toda la pendejada, toda la maricada. Y yo dije, parezco huevón, yo tengo que hacer plata, tengo que resolver, tengo deudas que pagar. Y al otro día me fui a visitar a todos mis amigos con los que yo había trabajado y empecé a visitar los almacenes de cadena donde yo trabajaba anteriormente y empecé y parce, desde ahí se me despegó el negocio. Pero creo que el primer paso no lo di yo, lo dio ese amigo. Porque él fue que como que dijo, como que no importa, venga que yo le compro, yo no tengo plata, pero yo le compro. Y yo como que, bueno, yo voy. O sea, no fui yo el que dio el paso, sino él. Y por eso yo vivo hasta el sol de hoy, me moriré también grato, porque a partir de ese día mi vida cambió. Desde que yo entendí que como emprendedor mi vida económicamente tenía la posibilidad de ser mejor que como empleado, porque yo me gané ese día como 150.000, pero no los tenía. O sea, no los vi porque todo era fiado, pero me los gané. No me importaba cuándo me lo iban a pagar. O sea, ya eran Ya míos. estaban ahí. Exacto. Parce, desde ahí el chip me cambió. Y desde ahí siento que, o sea, como que la valentía pasó a ser otro concepto de vida. Y simplemente era hacer lo que tenía que ser hecho sin importar el contexto. Entonces se me acabó la pena, se me acabó la tartamudeadera, el rechazo, todo para la mierda y hagámoslo. Mencionaste algo que creo que nunca te lo he dicho y hay momentos claves en las conversaciones con los amigos que marcan un punto en la vida. Y hay una frase que sé que vos has usado, dos frases puntualmente. Justo cuando nos conocimos que empezaste como a instruirme en el cómo presentar ese modelo de negocio y fue, esta primera frase fue papel y lápiz porque el que no apunta no No dispara. dispara. Esa frase la tengo supremamente marcada porque va muy ligada a lo que dijiste, ¿no? Si yo no determino lo que tengo que hacer, no lo voy a hacer. Mm. Si yo no llevo al plano material lo que debo, Lo que estoy a- pensando. exacto, o las Ujú. acciones que debo tomar, se van a quedar en eso, en el aire.
Y una que me acuerdo mucho que la escuché hablándole a un auditorio de, no sé, 500, 700 personas, que fue más o menos así. La gente nos dice que hay que tomar una decisión. Yo les digo que tienen que tomar una acción, Ujú, porque usted puede decidir dispararle a alguien, pero no lo ha matado. Cuando usted acciona el arma, ahí ya pasó la vaina. Entonces creo que es muy bonito agradecerle a las personas y más aún en estos espacios. Entonces, gracias porque de verdad esas dos frases en momentos importantes han salido a flote para decirme que, marica, hágale que a usted le enseñaron esto y para adelante. Hablamos ahorita lo del tema de cuál fue la emoción al momento de recibir la noticia. Yo creo que el 95% de la población colombiana, cuando le dicen estás despedido, te quedas sin trabajo, es lo primero que empieza es en eso, en el desespero y en el caos de con qué va a pagar el arriendo, el mercado, la invitación a la mujer o a los hijos si ya tiene un hogar constituido, o la cobertura, pues, de las necesidades de los papás, si es que vive con sus papás. Y yo creo que, te lo decía ahorita, a veces, pues al principio hay que enfrentarse a eso también para que ese caos nos lleve a un trampolín o a un fondo que nos impulse a descubrir un mejor camino, una oportunidad que de pronto nos permita crecer como personas principalmente y una vez creciendo como persona, pues crecer en los otros aspectos. Si uno no crece adentro primero, no crece no nada crece afuera. nada afuera. Ser emprendedor es complicado y de hecho hoy traje una frase que sí o sí la guardé para este episodio puntualmente y es que mucha gente cree que emprender es salirse de la empresa o en los ratos libres de su empleo tradicional, montar un negocio de empanadas, de joyería, de papelería, de lo que sea, y no se dan cuenta que la vida es un emprendimiento, porque todo el tiempo emprendemos un camino para algo. Entonces, cuando Ujú. vos salís a tu oficina, emprendiste un viaje a la oficina, estás emprendiendo algo. En tu camino como, digamos, en ese punto de quiebre, te sacan de esa empresa y al otro día tenés que ir o cuando recibes tu liquidación, vas a comprar los relojes, etcétera y demás. ¿Cuál era esa otra cara del impostor que te empujaba? Digamos, la primera fue como el desespero, el Dios mío, no, las deudas, me van a quitar la cama, la nevera, la lavadora, mejor dicho, se fue toda la mierda. Pero también tuvo que haber existido una voz como fue la de tu amigo, que te empujara. Sí. ¿Qué era, quién era o cómo, qué decía esa voz que te empujaba en esos momentos de reto, de dificultad? Lo que pasa es que, mira, yo siento que el ego bien administrado es un gran potencializador del ser humano, pero bien administrado, cuando o sea, si lo mantienes en la línea de no cruzar a la arrogancia, sino que del yo puedo con todo, independientemente del contexto, y te voy a compartir algo que nunca he contado, yo creo. Al primo que yo llamo, ese man en ese entonces tenía 3 hijas, la esposa no trabajaba, y él tenía un negocio. Y justamente para esa temporada se había comprado un Renault Logan. Lo que yo no sabía es que ese carro lo había comprado el papá. Para mí, el carro lo había comprado él. Ok. Entonces, en medio de mi tranquilidad, después de que pasó toda esta emoción, esta montaña rusa de preocupación y demás, que yo digo como que tengo que ponerme a hacer algo mientras consigo empleo, porque yo nunca emprendí pensando en que me iba a dedicar al emprendimiento. Yo dije, voy a vender algo temporalmente mientras consigo trabajo. El escampadero que llaman. Exacto. Entonces yo dije, literalmente me dije a mí mismo, si este man con 3 hijas, esposa, la esposa no trabaja, y con esto pues, se compró un Logan, yo en 4 años, yo me compro una camioneta en un año. Pues no tengo hijos, vivo con mis papás, estoy joven. O sea, ya entró a jugar a mi favor ese ego que dice, marica, vos puedes con todo. No porque efectivamente uno pueda con todo, sino que uno puede con todo con lo que esté dispuesto a enfrentar. ¿Me explico? Ujú. O sea, yo en ese momento ya había pasado el duelo de que mi vida se va a acabar, de que estoy en problemas, que no tengo con qué pagar. O sea, el problema seguía igual, solamente que ya lo había interpretado de una manera distinta, porque hasta el momento no tenía trabajo, no tenía ingresos, me ha llegado la liquidación,
por la liquidación fueron 300.000 pesos, eso no me alcanzaba para nada, pero digamos que ya estaba en un momento donde mi ego estaba jugando a mi favor, entonces fue cuando yo lo llamé. Ahí fue cuando yo le dije, ve, negro, es que quiero que puedo hacer, recomendame dónde puedo comprar, todo el tema, porque él tenía experiencia. Pero la voz que me dijo fue el ego, fue que me dijo, si él lo pudo hacer bajo estas condiciones que vos no tenés, porque en ese momento para mí era desfavorable que él tuviera, pues, 3 hijos, la esposa no trabaja, y pues yo solo, pues, se supone que es más fácil. Ujú. Técnicamente, pues sin responsabilidades es más sencillo correr. La carga más liviana, pues correr más rápido. Y ahí tomé la decisión. Fue simplemente ego. Y hasta el sol de hoy, en los momentos, mm, yo me he quebrado 3 veces a lo largo de estos 10 años. O sea, sé que es comer la miel y también sé que es comer tierra. En esos momentos de comer tierra, siento que siempre ha sido el ego bien administrado el que me ha impulsado a como a quitarme la tierra a los dientes y decir, bueno, ya pasó. Y siento que otra cosa que me ha servido mucho es que he sido grato, grato a todas las circunstancias no positivas y no buenas que me han pasado en mi vida porque agradezco a Dios infinitamente de haberme quedado sin trabajo. O sea, si yo no me quedo sin trabajo hace 10 años, en este momento no estaría en el podcast. Estaría en un almacén de cadena con seguridad o en una oficina porque mi sueño era en ese momento era ser algún día supervisor, coordinador y el gerente de la empresa en la que yo trabajaba en ese momento, Ujú. pero jamás el concepto de libertad, de elegir, de elección, de tranquilidad, ¿no? Simplemente era cumplir un rol y que me pagaran cada vez mejor por hacer lo mismo, digamos de alguna manera. Entonces, agradezco a Dios que me haya pasado eso. Y otras situaciones que me han pasado a lo largo de la vida, todos los días las agradezco. Hasta haberme quedado en silla de ruedas, lo agradezco cuando me pasó, cuando tuve mi primer accidente de tránsito. Gracias a Dios por ese accidente de tránsito, perdí el cupo en la Universidad del Valle. Por perder el cupo en la Universidad del Valle, busqué empleo tradicional en lo que fuera y por lo que fuera me dio la oportunidad de aprender de ventas. Si no, yo sería ingeniero desarrollador de software actualmente. Y si yo no hubiera aprendido esas habilidades de ventas, pues no tendría éxito en los negocios que he desarrollado a lo largo de estos años. Entonces, cada consecuencia de un acto no positivo en mi vida ha sido para bendecirme. Solo que en ese momento cuando pasa, pues vos lo ves como algo malo. Pero yo siempre siento que la gratitud y el ego, bien administrado como un caballo de paso fino. O sea, como no le puedo soltar mucho la rienda porque le daño el paso y porque me come. Pero si lo sé administrar y te crees el cuento y te interiorizas que sos creador, que te tenés energía creadora, que Dios te dotó con a imagen y semejanza, o sea, con talentos y con dones y que los pones a servicio de los demás y entre más personas impactes con tus dones, pues más la vida te prospera, pues marica, te come el mundo. Lo que pasa es que desafortunadamente nosotros silenciamos esa parte positiva del ego. Y no es creerse más chimba que los demás, porque la competencia no es con los demás. Es creer que uno puede porque Dios ya le dio todo. O sea, desde que nacemos ya Dios nos dijo, bueno, Víctor, te voy a quitar el pelo, pero te voy a llenar de conciencia, de virtud, de amabilidad, de expresión corporal. ¿Me explico? O sea, desde niño Dios te dijo, hermano, vos tienes que hacer esto y esto y esto y esto, o en lo que vos creas, pues, Ujú. pero ya está en vos cómo lo administres. Lo que pasa es que como hay tanto ruido en nuestro entorno, lo silenciamos, lo apagamos al punto de que nuestra personalidad mengua y nos convertimos en lo que el entorno quiere que seamos, no en lo que Dios dispuso o el ente que creas para que vos fueras en tu vida. O sea, escribieron Víctor tiene que ser, no sé, un rockstar, y tu papá desde niño te dijo, no, vos tienes que estudiar química, porque vos sos bueno para la química. Y la profesora del colegio te decía, cállese que tiene que escuchar a los demás. Entonces vos te volviste tímido porque creciste con la mente de que tenés que estar callado y siempre escuchar.
Entonces, es eso. Siento que la voz interna más poderosa que yo he tenido en mi vida ha sido un ego bien administrado, que en algunos momentos de mi vida Salió de control. se me ha salido de control porque se alimenta. O sea, el ego se alimenta de los resultados. Por eso es que cuando las personas no tienen autoestima, el ego se deteriora, porque como no tienen, no creen en ellos, se equivocan más y es como una cadena. Como no creo en mí, pues no hago las cosas con esmero, con esfuerzo, me va mal, entonces disminuye mi nivel de amor propio. Disminuye mi nivel de amor propio, hago las cosas más mediocres, los resultados son más mediocres, disminuye más el amor propio, hasta que me vuelvo un fracasado, un don nadie y pierdo la vida. Como también pasa al contrario, hago las cosas con amor, con disciplina, con dedicación, entonces tengo un resultado positivo. ¿Eso que aumenta? Mi amor propio, mi seguridad, yo puedo, soy una chimba. Ta. ¿Qué pasa cuando ya eso se vuelve como que se va muy hacia arriba? Y yo siento que eso me pasó a mí en mi segunda quiebra. Cuando vos dejas de agradecer y dejas de sentir que todo es prestado, porque esta vida es prestada. O sea, esto es pasajero, loco. A usted, a mí, a todos los que están aquí nos van a enterrar como vinimos al mundo. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta con qué nos van a vestir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando te empieza a ir bien en la vida, te olvidas quién es el que te suministra y quién es el que te ha permitido. Yo soy una persona que creo mucho en que la parte espiritual es fundamental para construir el éxito, independientemente pues, de lo que la gente crea. En mi caso, yo creo en Dios. Ujú. Entonces, el que me permite ser exitoso es Dios, a pesar de que yo soy el que pongo el esfuerzo físico, Él pone el milagro. O sea, yo hago la tarea, pero Él es el que abre la puerta, pero yo es el que la tengo que tocar. Claro, ¿Sí me hago entender? Entonces, el ego te traiciona cuando se te olvida y pierdes la humildad de reconocer que lo que estás logrando no solamente es por tu esfuerzo, sino porque crees que sos vos. ¿Me explico? Ahí en ese momento es cuando me ha traicionado la vida. Y ahí es cuando me he caído otra vez. Cuando me olvido que no soy yo en mi fuerza, independientemente que sea yo el que toque la puerta, sino que es Dios el que me abre esa puerta para que yo pase y crezca. Siempre pasa. Por eso hoy día trato de vivir la vida como más, más tranquilo y en gratitud al 100%. hay una frase que yo no sé quién la haya dicho, me la voy a atribuir, pero no Ajá. sé si alguien más la haya dicho en la historia del mundo, y es que la gratitud es la llave que te abre la puerta a la abundancia. Sí. Y yo siento que uno tiene que ser agradecido, como dijiste ahorita, por absolutamente todo. Mm. Porque ya voy a, quiero aterrizar esta idea y vamos a algo sobre el tema del ecosistema donde se crece. Y es que eh, cuando pasa algo, y esto es un ejemplo que yo suelo usar cuando hablo con las personas sobre el tema de que me pasó algo malo, yo creo que las cosas en la vida simplemente pasan. Sí. Si un perro te mordió, pues simplemente te mordió. Ah, que duele, claro, va a doler, pero ya está en vos y en quien realmente sos vos, sí. Vas a entender que es un animal que actúa por instinto o si te vas a amputar y le vas a meter una patada. Lo que pasa es que hay que tener un nivel de conciencia muy elevado para pensar en que el animalito me atacó por instinto y no por que el perro es un hijo de tantas. Exacto. Entonces Ujú. ahí, y eso es algo que en ciertas situaciones de mi vida he tenido que enfrentar porque pasa algo, digámoslo, crítico, o que en ese momento para mí es crítico porque hay situaciones mucho más drásticas. Y es donde yo he tenido que frenar y decir, venga, espere. Esta es la situación. Te lo contaba ahorita, 18 de diciembre del 2025, 10 de la mañana. Bajé a la oficina, despedido. Y me decías, ¿qué sentiste? Y hoy, a mis casi 33 años, después de pasar por muchas situaciones, te puedo decir, sentí molestia, que creo que es lo más importante al principio, identificar qué es lo que se siente. Sentí molestia por la incongruencia que había en los argumentos detrás de, pero cuando me paré desde la calma me di cuenta que realmente no estaba pasando nada, el mundo no se estaba cayendo a pedazos, no venían meteoritos incendiados a destruir el mundo, ni habían dinosaurios resucitados, nada. No había una balacera al lado, o sea, todo estaba en calma.
y que el único escenario caótico posible estaba acá adentro. Sí, Y cien creo por que, y ciento. creo que ser agradecido por todas las situaciones, te lo dije, si a mí no me pasa eso, así como en tu caso, hace tanto tiempo no te llaman a decirte es que usted trabajó hasta ayer, que en mi caso fue, usted trabajó hasta ahorita, digamos que hubo un día de No, diferencia, pero a mí fue por teléfono. por teléfono, O sea, peor más aún, ofensivo más todavía. impersonal aún. Es que usted trabaja hasta ayer, qué Yo, atrevidos. yo creo que nada de esto estaría pasando. Total. Podríamos estar en una mejor posición, puede ser, No, porque yo no también es una creo. posibilidad. Podríamos estar en una peor posición, probablemente Probablemente sí. no estaríamos, quién lo sabe, nadie lo sabe. Hay un, se me olvida el nombre de esta vaina china, es como un refrán o una analogía china que dice buena suerte, mala suerte, quién sabrá. Y es como, no sabemos realmente qué hubiera pasado. Eso nos trajo aquí. Pero ¿sabes qué pienso, negro? Que lo que pasó fue lo mejor que pudo haber pasado. Entonces, Sí, desde esa perspectiva te puedo decir que si estuviéramos allí, estaríamos peor. ¿Por qué? Porque lo que pasó es lo que tenía que pasar. es un detonante. No, no, no. O sea, ponte a pensar, negro, que la vida que tenés hoy es mejor que cualquier otra que hayas tenido. ¿Me Total. explico? Sin importar si no te echan, si no te despiden, no importa. El vivir en esa gratitud de que no importa, no importa el ayer, Sí, ya fue. sí, importa el hoy. Entonces yo te puedo decir con certeza que la mejor vida que yo he tenido en mi vida es la que tengo hoy y que si yo era seguido haciendo lo mismo que estaba haciendo hace años, con certeza te puedo decir que era peor a lo que hago hoy, porque lo que tengo hoy es lo que yo he construido, es lo que Dios ha dispuesto para mí. O sea, hay una frase que dice que ni porque te pongan ni porque te quites. Lo que es para uno es para uno, como decía la Entonces, abuela. si estamos aquí hoy sentados, loco, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ya. O sea, sin importar si vamos a ser el gerente o el Dueño. presidente o el dueño de la empresa. Yo estoy convencido que lo que tengo hoy es mejor que lo que dejaba atrás. A mí me costó mucho entender eso porque pues, creo que te lo conté en algún momento y bueno, muy pocas personas lo saben realmente. Cuando nosotros nos conocemos, yo estaba en un bache a nivel emocional porque no estaba mamado de lo que estaba haciendo. Sí, me acuerdo. Y Vos estás estaba en haciendo como Propal, químico. yo estaba ejerciendo mi profesión, exacto. Ujú. Y yo estaba mamado y me acuerdo mucho que aparece una oportunidad que de hecho me acuerdo que me dijiste, vamos a tu oportunidad, yo la escucho y luego vos escuchar la mía. Desafortunadamente esa primera oportunidad que yo recibo fue una estafa. Correcto. Pierdo dinero, no mucho, pero lo pierdo. Agradecí haberlo perdido para aprender. Creo que en ese momento te lo dije como que, bueno, gracias a Dios no fue tanto, pero aprendí y en ese momento vos me enseñaste sobre muchos temas acerca de la legalidad, de los modelos de negocio, de redes de mercadeo y etcétera. Pues llega el 2020, yo tomo la decisión de renunciar. Me acuerdo mucho que tú, hablando con vos, me dijiste, Marica, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Te dije, sí. Y este loco, de admirar porque estás soltando algo fijo por creer en algo, Sí, por incertidumbre. por la incertidumbre y vuelve y juega. De repente en ese momento de dientes para afuera era como el aparentar ser, pero por tanto no tenía ni idea de lo que quería. Y eso me llevó a tomar la decisión de salirme de una empresa que me permitía cubrir las deudas que tenía, que me llevó, pues nos llevó a un periodo de pandemia donde todo a nivel financiero en mi vida se fue a la mierda. Yo caigo en un bache de una deuda de más de 100 millones de pesos, que para una persona natural eso es Mucho. absurdo. Ya uno cuando aprende a leer el termostato financiero y la vaina se da cuenta que es buena plata, pero mm, hay mucha más plata. Y me costó mucho entender que lo que pasó es lo que tenía que pasar cuando conozco a la que hoy es mi esposa. Porque si yo no hubiera atravesado todas esas situaciones, yo no me hubiera cruzado con ella. Y hoy, lo que dijiste ahorita, no tendría la vida que tengo y que agradezco cada bendito día de mi vida al despertarme. Ella hoy me puso un mensaje antes de venir por acá y me dijo que tengas un excelente día. Y le respondí, el día ya es excelente desde que me despierto y te veo al lado. Porque siento que estoy en un punto de construcción de mi vida donde vivo lo que me gusta.
vivo con la mujer que me gusta, en la casa que me gusta, en el sitio que me gusta, ando en una moto que me gusta, me dedico a lo que me gusta. Y, y a mí me costó mucho entender eso. Yo tenía odio conmigo mismo porque decía, ¿cómo es posible que yo, en mi yo de mis 20 haya sido un completo imbécil, endeudado hasta la chimba, y ahora a mis 30 no le puedo dar a la que ya es mi esposa la calidad de vida que se merece? Y ese conflicto interno, yo no fui a terapia, no fui a asistencia psicológica, que digamos, no sentí que haya tocado un fondo tan crítico, pues como para tener que tener un acompañamiento profesional, sino que yendo muy profundo conmigo, y no estoy diciendo con esto que ir a terapia sea malo, aclaro, eh, logré entender y aceptar eso. Y fue como, marica, no renegues más, no te des palo a tu yo de los 20, ni le pidas perdón a tu yo de los 40, porque es que hoy estás donde debes estar y lo estás disfrutando. Entonces, eso me parece una valiosa lección de gracias por lo que sea que haya pasado, porque eso nos tiene aquí. Mm. Y ahora, hablabas ahorita de que el entorno de alguna manera y esto de pronto puede ser un poquito controversial, pero es desde el amor, el entorno condiciona un poco, mucho, diría yo, en lo que te vas convirtiendo hasta que tomes conciencia de eso. Y dijiste algo que me literalmente escuché a mi abuela y fue, no, es que yo en ese momento que entré a ese trabajo soñaba con luego ser el supervisor y luego ser el director de operaciones y luego ser el gerente y luego no sé qué, no sé qué. Porque no sé si a vos en tu casa te lo dijeron, probablemente sí. Mijo, es que usted tiene que estudiar una carrera para conseguir un buen puesto, para poder ascender, para poderse pensionar. Y Ujú. ese fue el sistema de creencia de nuestros padres. Y que a muchas personas hoy por hoy todavía les sigue haciendo ruido en la cabeza y que no necesariamente es propio. No estoy diciendo que la creencia esté mal. Lo que estoy diciendo es que, como dijiste ahorita, se nos apagan bombillitos en la cabeza y uno de esos también es el pensamiento crítico. Y es entrar a cuestionar, "Oye, ¿yo realmente creo eso? ¿Cómo pensás vos en tu vida a lo largo de este camino que ha sido esa conversación interna de confrontar esas creencias adquiridas, o sea, eso que no es tuyo, pero que llevas ahí a veces inconscientemente? No, es que yo tengo una cosa, mi negro. A veces no, 100% inconsciente. O sea, eso es subconsciente al 100%. Voy a explicar por qué. Cuando yo elijo emprender, mi mentalidad, yo me acuerdo mucho, yo tenía un Apache en ese momento. Yo decía, termino de pagar mi Apache, me endeudo en la siguiente. Y en esa época yo quería una Freewin. Ese era el momento que yo soñaba. O una XT660. Entonces yo decía, de esta paso a una de 15, la pago unos 5 años y de ahí salto a la XT660 o a la Freewin y otros 5 años. O sea, mi psiquis decía que lo normal era que yo escalara de una moto a otra cada 5 años, que era lo que me demoraba, o cada 4 años, que era lo que iba a demorarme en pagar Crédito. el crédito, y que esa era la única forma de conseguir lo que uno anhelaba. Entonces, mi único sueño en ese momento era sacar mi carrera y tener mi moto. Y pues obviamente que mis papás estuviesen bien y ya, eso es como lo que yo soñaba. Jamás por mi cabeza pasó la idea de montar un negocio propio y aquí viene una cuña bien chévere. Yo sí, que es muy lo que hablábamos al principio, la mayoría de la gente monta un emprendimiento por ganar dinero, no con la visión de construir una empresa. Yo tuve algunos pequeños emprendimientos, pero mi profesión no era ser emprendedor, era ser el gerente, el administrador. O sea, independientemente que yo vendiera algo y ganara un dinero extra, nunca estuvo dentro de mi visión construir una empresa. ¿Por qué el 95% de los emprendedores no es exitoso con sus emprendimientos? Porque ve sus emprendimientos como una simple fuente de ingresos extra o temporal o atemporal. Nunca dice, voy a montar este producto y con ese producto me voy a ser millonario. Nunca le pasa por la mente. ¿Y por qué no pasa por la mente? Porque usted mira a su alrededor y su papá empleado, su mamá empleada, su tío empleado, su tía ama de casa, el vecino ama de casa, la vecina ama de casa, el señor de al lado construcción. O sea, hablo pues en mi contexto que yo soy clase media baja, más baja que media inicialmente. Ujú. Entonces todo el mundo era empleado, en mi familia todo el mundo es empleado hasta el sol de hoy.
he sido la oveja negra de la familia. Rebelde. Cuando yo empiezo a emprender y me empiezo a relacionar con emprendedores, con manes mayores que yo, que tenían 10 años, 15 años de centro, que tenían una mentalidad ni la hijo de madre, yo empecé a cambiar mi forma de ver la vida y me volví el súper emprendedor. Entonces, todo lo que pasaba por mi mente, yo me acuerdo que yo me decía una frase a mí mismo desde ese ego mal administrado y es que yo me creía el rey Midas, porque todo lo que toco lo vuelvo oro. Y te voy a contar algo, la fe es positiva y es real hasta para el que mata. Por eso hay muchos sicarios que antes de irse a matar reza. Santifica el fierro. ¿Por qué? Porque es que la fe funciona para lo bueno, para lo malo. Entonces el sicario le pone fe a que lo va a matar. Adivina qué pasa. Lo mata. Y le pone fe, ¿por qué? Porque si no le pone fe, lo deja herido y no lo mata. ¿Me explico? Entonces mi fe era que yo todo lo que tocaba lo volvía oro. Entonces, ¿qué pasó? Que yo en todos mis negocios era próspero. Porque tenía la creencia de que todo me iba a ir súper bien. Entonces, ¿por qué te hablaba de que el entorno nos condiciona a nivel subconsciente? Llego yo al multinivel a conocer personas con un nivel de conciencia diferente a las que yo me había relacionado, a conocer persona adinerada de una manera absurda con respecto a la gente que yo había conocido. O sea, mi termostato financiero explota, mi forma de ver la vida cambia y entro en un mood como de mucho más materialista. Porque, ¿qué pasa? El comerciante tradicional tiene plata, pero es un man que en el fondo muchos son sencillos. Porque hay gente que viene del campo, gente que viene de condiciones muy humildes, sin estudios, sin preparación, y conservan humildad independientemente de que tienen mucho dinero. En ese mundo yo ya encontré gente que tenía mm, sus traumas y que el dinero los potencializó desde la perspectiva de que cuando usted tiene carencias y consigue dinero, pues simplemente quieres como decir yo soy el putas y yo caí en ese juego también. Entonces, en ese momento ya mi visión cambió, pero ¿qué sucede 6 años después? Mi entorno me vuelve a jugar en contra, desde una perspectiva más negativa. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a caer. Mis negocios empezaron a caer. ¿Por qué? Porque a nivel subconsciente mi entorno me estaba diciendo no se puede, está duro, está difícil. ¿Me explico? O sea, todo está complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que vos terminas creyendo lo que la gente cree. Entonces, como yo me estaba relacionando en ese momento con perdedores, no lo digo Desde desde la el ego, soberbia, correcto, lo digo desde desde el el resultado. reconocimiento, o sea, desde el entender que hay gente que piensa a perder o que actúa a perder y hay otros que actúan a ganar. O sea, hay gente que actúa por sobrevivir, por respirar, que literalmente yo digo, hay gente que respira por inercia, porque ni siquiera entiende por qué sus pulmones se mueven. Entonces, cuando menos pensé, mi círculo había cambiado de nuevo. Entonces, yo tenía un círculo acá, donde mi primer círculo, que era mi familia, el colegio, que es donde más te impactan, ¿no? Claro, porque el chivo está en blanco, está chiquito, Se está está aprendiendo. escribiendo. Exacto. Sí, mi segundo círculo fue el profesional o laboral de ese momento, que eran personas iguales a mí, en la mayoría de ellas jóvenes, algunos muy adultos, pero que la gente, yo me acuerdo que yo tenía una compañera de trabajo que era cajera y ella decía con orgullo, tengo 45 años siendo cajera. Y yo decía, marica, qué chimba. Y ser cajera no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que si usted no se siente bien siendo cajera, pues lo sea toda su vida, o sea, haciendo algo que no le hace completamente feliz. Pero yo en ese momento decía, qué chimba. 45 años en el mismo trabajo. O sea, eso es uno ser muy buen empleado en la vida. Mi sueño. Literal. O sea, yo me veo aquí 45 años. Hoy día yo digo, qué terror que alguien me diga eso. Pero ese era mi segundo círculo. Entonces yo como pensaba en conservar mi empleo, en ser el mejor para llegar a 45 años en el mismo puesto o hacer carrera, pero no salirme de aquí. O sea, salirme de aquí es que el mundo acaba. Llego al mundo de los emprendedores tradicionales o los comerciantes, que es un mundo que también tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces mi mente cambia y se convierte, o sea, uno es un camaleón y se va adaptando al contexto. Luego llego al mundo del multinivel, donde conozco gente muy adinerada, vuelve y me cambia la mentalidad, se, se me sale de control el ego, pasan muchas cosas
Luego, cuando menos pensé, negro, estaba otra vez con gente que era perdedora, o sea, con una mentalidad pobre, porque la pobreza es una forma de ver la vida. O sea, la pobreza no tiene nada que ver con la situación financiera. La situación financiera es el producto de la mentalidad. Es la materialización de esa mentalidad. Literal, es el resultado de lo que vos tenés acá y lo que haces con lo que tenés acá en tu vida. Entonces, esa gente era pobre financieramente por lo que tenían en su mente, porque eran pobres de espíritu. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasó conmigo? Volví a caer. Cuando empiezo a encontrar personas que de pronto estaban a un nivel más elevado en términos de vibración, con una mentalidad más próspera que la mía en ese momento, a mí una vez me dijeron esto, pues como que no, yo tengo estos proyectos, ta, 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 ta. Y me hacen esta pregunta, ¿y usted qué está haciendo para que eso sea una realidad? Papi, eso fue como coger el hierro caliente y marcar la vaca así. ¿Y usted qué está haciendo para que eso pase? O sea, sin darme cuenta, negro, no estaba haciendo nada. Estaba haciendo todo lo opuesto a lo que mis sueños me dictaban que hiciera. ¿Me explico? Cuando esa persona me dice, ¿y usted qué está haciendo para que eso pase? Yo digo, Dios, gracias. Porque no estoy haciendo nada y por eso no está llegando. Apenas yo reconozco eso, todo vuelve otra vez y de ahí para allá empieza una prosperidad y una abundancia desorbitada. Pero ¿qué pasó? El entorno. O sea, el entorno me apagó, me prendió, me apagó y ahora me volvió a prender. Uno tiene que cuidar muchísimo a quién le presta sus oídos, eso es bíblico. O sea, a quién le presta el oído es lo más importante. Porque pues, la mayoría de la gente que está a tu alrededor no es que te quiera hacer daño, pero te hace daño porque es más de lo mismo, ¿me explico? Mi mamá, que la amo con todo mi corazón, hace como un año, me dijo, mijo, mira que vi que están haciendo un curso para visitador médico. Y yo, ah, bueno, mamá, qué bien. Usted debería estudiar de visitador médico, usted le puede ir bien. Y yo, ¿para qué eso, mamá? Pues no sé, mijo, porque pues yo conozco gente que visitador médico le va muy bien. Yo le dije, es que a mí me va mal. Me dijo, no, pero pues es una profesión, es un buen trabajo. Y yo, me están mandando a buscar trabajo, mamá. No, mi hijo, pero es que eso es bueno. Y yo como que, bueno, mami, gracias. Pero yo entendí. Por eso es más importante entender que ser comprendido. Sí, la empatía nace de poder comprender qué es lo que está pensando esa persona antes de que me entiendan a mí. Entonces mi mamá lo que me estaba diciendo era porque en su psiquis está que si yo tengo un empleo, que si yo tengo una profesión, pues es mucho mejor a que yo sea el dueño de la empresa. Ahora, ¿qué le voy a enseñar yo a mis hijos? A que sean felices. Nunca les voy a decir que sean el dueño de la empresa. Les voy a decir, si quieren ser pintores, pues que pinten, pero que sean el mejor pintando. Si quieren ser deportistas, que sean los más disciplinados. O sea, yo no le voy a decir a mi hijo, tiene que ser empresario. Eso no va a pasar. No le voy a decir a mi hijo, tiene que ser profesional. Eso no va a pasar. Yo le voy a decir a mi hijo, sea lo que quiera hacer, pero sea el mejor, no por agradarme a mí, ni por quedar bien conmigo, sino por sentir la satisfacción y el placer de hacer lo que le gusta y hacerlo con todo. Porque si no es con todo y por todo, no haya nada. Entonces, pero si me hubieras preguntado hace 4 años atrás, yo te diría, mis hijos tienen que ser líderes de multinivel. O sea, ¿para qué van a? Olvídese. O mínimamente empresarios, o mínimamente congresistas, yo qué sé. O sea, tienen que ser lo que yo, mis frustraciones. ¿Me explico? O sea, ellos tienen que ser lo que yo no he sido. O lo que yo he querido ser a lo largo de del tiempo. Hoy día te digo, no, yo quiero que mis hijos sean felices. Que lo que ese Sieman quiere ser domador de perros, que sea el mejor domador de perros del mundo. Gracias por haberte tomado el tiempo y el espacio de ver este episodio. El propósito de este podcast es compartir desde las vivencias personales cómo hemos enfrentado el síndrome del impostor en nuestra vida diaria. Esto no quiere decir que esta sea la única respuesta. Si vos consideras que esto está más allá de tu control,
la invitación es a levantar la mano y consultar por ayuda profesional y por un equipo de personas especializadas que te permitan obtener muchísimas más herramientas. Impostores Podcast es un espacio conversacional donde los invitados y yo, quien hago parte de este proyecto, buscamos compartir nuestras vivencias para que vos también te veas reflejado y puedas obtener otra perspectiva del cómo enfrentar el síndrome del impostor. Gracias por hacer parte de la comunidad y pendiente. Impostores Podcast.